Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria. El día de hoy queremos anunciarles que a partir de un intenso esfuerzo de diplomacia parlamentaria y reconociendo el liderazgo del Senado mexicano y de nuestro país en la lucha por la seguridad internacional, por las políticas de desarme, por la promoción de la paz, la Unión Interparlamentaria ha determinado que la senadora Laura Rojas asuma la presidencia de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional. No solamente es un reconocimiento a la presencia mexicana en los foros internacionales, sino también un reconocimiento al liderazgo y a la presencia que ha tenido el Senado y destacadamente la senadora Laura Rojas en ese espacio internacional. Es el espacio, por definición, más amplio de diplomacia parlamentaria, de representación parlamentaria en el mundo. Prácticamente están ahí integrados todos los parlamentos que forman parte de la Liga de las Naciones Unidas, los que tienen reconocimiento como estados soberanos, y en consecuencia es el espacio de mayor influencia en nuestro mundo con respecto a ciertas políticas internacionales. Nos da mucho gusto anunciar que México ha logrado esta destacada posición en la Unión Interparlamentaria y queremos presentarles lo que será la agenda de trabajo desde la presidencia de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional que asumirá próximamente, sí, ya está asumida, ya se ha tomado la protesta correspondiente por parte de nuestra compañera la senadora Laura Rojas. Quiero decirles que a partir de contactos que personalmente he tenido con presidentes de otros parlamentos, se ha hecho un reconocimiento muy especial a el nombramiento de la senadora Laura Rojas, a su destacada participación en la Unión Interparlamentaria, a una campaña muy intensa para lograr esta posición, pero que fue resuelta de manera unánime por los distintos países que integran la Unión Interparlamentaria. Le doy la palabra a la senadora Laura Rojas para que comente cómo se ha dado este proceso y, por supuesto, para que comparta con ustedes el programa que el Senado de la República, nuestro país, impulsará en esta importantísima comisión de la Unión Interparlamentaria. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Pues en primer lugar quiero reconocer al presidente Roberto Gil y a la mesa directiva por el irrestricto compromiso y respaldo permanente que le han dado a toda la delegación que por parte del Senado mexicano acudimos de manera permanente a las actividades de la Unión Interparlamentaria y por supuesto a esta candidatura. La candidatura pues tiene que ser hecha por el Senado, no es a título personal, fue el presidente de la mesa quien envió la carta de postulación y hace un mes en la pasada Asamblea General de la Unión Interparlamentaria que se llevó a cabo en la ciudad de Lusaka, en Zambia, pues como ya comentó el presidente Gil, resulté electa como presidenta de esta Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria, en la que participan más de 170 parlamentos de todo el mundo, que tiene 4 comisiones permanentes. La primera de ellas, la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, la segunda es la de Democracia y Derechos Humanos, la tercera tiene que ver con temas económicos y de desarrollo, y la cuarta es una comisión que tiene que ver se llama Asuntos de la ONU y tiene que ver básicamente con la relación de la propia Unión Interparlamentaria con las Naciones Unidas. Como ustedes comprenderán, hay una estrecha relación y de manera permanente entre la Unión Interparlamentaria y la Organización de las Naciones Unidas. Esta primera comisión está integrada por un buró de 15 miembros que tiene representación geopolítica, es decir, hay representación de parlamentarios en el buró de todas las regiones del mundo y la agenda de trabajo que estaremos impulsando durante este año desde el Senado mexicano pues tiene que ver con 4 líneas prioritarias principalmente. En primer lugar, creemos muy importante actualizar a partir de la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas el propio enfoque de los temas de seguridad y paz internacional en el mundo. Hay una clara asociación de esta agenda de paz y seguridad internacional a partir de la adopción de la Agenda 2030, es decir, desarrollo y paz y seguridad internacional como nunca antes en la comunidad internacional se vinculan
y entonces también como parlamentarios tenemos que, en primer lugar, asumir esa nueva vinculación entre paz, seguridad y desarrollo, y empezar a entender y desde los parlamentos coadyuvar a construir y a mantener la paz y la seguridad internacional a partir de nuevas amenazas que no son las típicas que el mundo conocía, como por supuesto siempre está la amenaza del desarme de las armas nucleares, específicamente una batalla que México ha dado históricamente, sino a partir de nuevas amenazas como el extremismo violento, como el terrorismo, como el ciberterrorismo, como el terrorismo biológico, en fin, una serie de nuevas amenazas que los parlamentarios tenemos que entender, asumir y ver y tomar decisiones sobre cómo desde los parlamentos podemos ayudar a combatirlos. En segundo lugar, vamos a tener un capítulo dedicado específicamente al tema del desarme, a partir de la creación en las Naciones Unidas de un grupo de composición abierta que tiene un mandato para dar una recomendación a la Asamblea General sobre cómo empezar una negociación de un instrumento internacional, tratado, convención o lo que sea, para prohibir las armas nucleares. Esto es histórico, nunca se había tomado por parte de las Naciones Unidas una decisión de empezar a explorar el inicio de una negociación para prohibir las armas nucleares, y en esta parte también trabajaremos desde la Unión Interparlamentaria para respaldar, reforzar, impulsar que los resultados de este grupo de trabajo pues vayan en el sentido, al menos que la visión de México y muchos países comparte, que es efectivamente urge un tratado de prohibición de las armas nucleares. En tercer lugar, tiene que ver con las operaciones para el mantenimiento de la paz. Recientemente el secretario general de la ONU pues ha enviado un informe a la Asamblea General sobre el estado de las 16 misiones de paz que existen en el mundo y sobre el futuro de estas misiones, principalmente en esta etapa tan complicada en la que han estado cuestionadas por abusos sexuales, y México y la Unión Interparlamentaria tiene pues un especial interés en ver cómo podemos coadyuvar a que las operaciones de mantenimiento de la paz funcionen y funcionen bien. El último tema tiene que ver con el Tratado de Comercio de Armas, que es el tratado más importante reciente que ha adoptado la Organización de las Naciones Unidas, que el Senado mexicano ratificó hace más o menos un par de años, y ahora lo que toca es la implementación en los países. Estaremos trabajando con la ONU para desarrollar un manual de implementación parlamentario, porque hay que armonizar leyes en los países de tal manera que se pueda implementar en los países. Son los 4 temas sobre los cuales estaremos este año trabajando desde la Unión Interparlamentaria, y bueno, pues una vez más agradecerle al presidente Roberto Gil por todo el respaldo, el apoyo para que esta candidatura pudiera llegar a buen término, y estamos a las órdenes para cualquier pregunta. Sí, presidente, gracias, senadora. Tenemos una lista de preguntas. La primera es de Víctor Mayén, de Efecto Capital. Buenos días, senadora. Buenos días, presidente. 2 preguntas, una para la senadora y otra para usted, presidente. La primera, ¿cuánto va a durar su presidencia en esta comisión y cómo va a incidir en las políticas públicas de nuestro país? Y para el presidente Gil Suárez, si me puede dar una opinión de este anuncio que hace ayer el presidente Enrique Peña Nieto, de esta iniciativa que reforma la Constitución para permitir los matrimonios igualitarios, para reconocerlos ya en la Constitución. Gracias. Bueno, el mandato es 1 año con posibilidad de reelección. Esperamos hacer un trabajo muy bueno para que podamos ser reelectos. ¿Y cómo incide esto en las políticas nacionales? La verdad es que es una oportunidad para México, ahora desde el ámbito parlamentario, de reafirmar el liderazgo que en temas de desarme y ahora de Tratado de Comercio de Armas, que México fue, por supuesto, uno de los más reconocidos promotores del tratado, y en temas de operaciones de mantenimiento de la paz, ahora que ya regresamos a participar, nos va a dar mucha visibilidad como país, ahora desde el ámbito parlamentario, va a reforzar nuestro liderazgo, y eso por supuesto que tiene de vuelta ya en las políticas nacionales una consecuencia, porque al afirmar nuestro compromiso internacional estamos obligados internamente, por ejemplo, a la armonización
de nuestras leyes para el Tratado de Comercio de Armas, que no se ha hecho y que lo tenemos que hacer ya pronto. Con respecto a las iniciativas, como ustedes saben, ya las hemos recibido. La Comisión Permanente las turnará hoy mismo a la Cámara de los Diputados para su dictaminación. En lo personal, creo que la iniciativa que ha presentado de reforma constitucional el presidente lleva a la Constitución lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que subrayar y recordar ese antecedente que es muy importante. Ya la Corte había reconocido un derecho humano para no ser discriminado en el acceso a la figura propiamente del derecho civil. En consecuencia, ya era parte de nuestra realidad. Ahora el planteamiento es llevarlo a la Constitución y tendrá que ser analizado con total responsabilidad desde la perspectiva de los derechos humanos y de la no discriminación. Creo que el anuncio es importante por sí mismo. Es una agenda que ha sido impulsada por muchos colectivos durante los últimos años, que, insisto, ya ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que forma parte de nuestra realidad jurídica y social. En consecuencia, creo que el Congreso tendrá que asumir con muchísima responsabilidad esta discusión, hacerlo con prontitud, también estudiar las implicaciones de la otra reforma que ha sido presentada, la otra iniciativa que implica modificaciones al Código Civil Federal para poder generar los espacios de libertad a la selección del género en documentos oficiales, específicamente actas de nacimiento y pasaporte. Creo que tiene una importante discusión en torno a los alcances de estos documentos. En lo personal, creo que es un tema que debemos ya abordar con total responsabilidad, pero a la luz de los derechos humanos que son una realidad en nuestro país. Senador, más allá de la trascendencia de la iniciativa y de reconocer este derecho ya en la Constitución, hay algunos autores que comienzan a cuestionar que el anuncio de ayer tiene tintes electoreros. Bueno, creo que es difícil para mí encapsular un asunto de esta importancia que tiene que ver con ejercicio de derechos a un asunto de carácter electoral. Hay muchas personas que, habiendo optado por una preferencia diferente, no tienen certeza jurídica en muchas de sus realidades de vida. En consecuencia, creo que no es tanto un tema de elecciones, sino más bien un tema de reconocimiento de derechos. No soy de los suspicaces que creen que todo lo que pasa en política tiene una motivación electoral. Hay muchas cosas que sí, pero creo que esta hay que verla desde la perspectiva de la ampliación de los derechos y de su efectiva garantía en nuestro país. Blanca Becerril, de Financiero Bloomberg. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles a la senadora y también a usted, presidente, ¿cómo va el tema del extraordinario, el posible extraordinario para sacar adelante las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción? Entendemos que ayer el PRI no quiso aprobar unas modificaciones del PRD y que por eso se siguen entrampando estas discusiones. ¿Es un hecho que ya no vamos a tener este periodo extraordinario antes del 28 de mayo, donde es la fecha límite para aprobarlas? Gracias. El día de hoy, en unas cuantas horas, habrá una reunión entre los coordinadores parlamentarios para analizar las posibilidades de convocar en las próximas semanas o tomar una decisión de convocar en una fecha cierta hacia adelante. No podemos ocultar, no hay manera de hacerlo, que no existe todavía un acuerdo sobre el conjunto de los dictámenes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción, los 7 de 7, como se suelen denominar. Por supuesto que se siguen estudiando los documentos, los predictámenes, como ya se conocieron, hay observaciones que están formulando en la mesa, hay planteamientos que todavía no han sido despejados. Y específicamente, por ejemplo, en el tema de la publicidad de las declaraciones, hay 4 modelos en la mesa. Cada partido político tiene un modelo diferente, las organizaciones de la sociedad civil tienen un modelo diferente. Hay desde el modelo más exigente que presentó Acción Nacional, que tiene un alcance mayor que el resto, hasta la que plantea un modelo de consentimiento para publicidad. Tenemos 4 modelos en la mesa, no solamente existe uno, y en consecuencia tenemos que hacer política para encontrar el equilibrio reflexivo, el equilibrio que deje satisfechos a todas las partes en esta negociación. Quienes piensen que estamos únicamente en un juego binario de decidir entre A o B, simplemente no conoce la complejidad del proceso. Lo que estamos tratando de resolver es entre un conjunto de modelos que han estado en la mesa desde que inició este proceso de negociación, porque cada grupo parlamentario ha presentado su visión, sus iniciativas, y también las organizaciones de la sociedad civil han presentado sus propios documentos, observaciones puntuales a las iniciativas, y han contribuido en el modelo de parlamento abierto a una discusión, a enriquecer técnicamente esta discusión. En consecuencia, tenemos que generar las condiciones en los próximos días, semanas, para tener
y poder llevar a buen puerto un sistema nacional anticorrupción robusto, fuerte, eficaz, pero sobre todo funcional. Yo solamente quiero hacer complementar lo que dijo el presidente Gil sobre los distintos modelos. No solamente hay distintos modelos o enfoques sobre la publicidad de las declaraciones, específicamente las patrimoniales, porque a pesar de que es conocido este tema como 3 de 3, prácticamente nadie, al menos en los medios de comunicación, está hablando ni de la de intereses ni de la fiscal. Se ha centrado toda la discusión en las patrimoniales, y la semana que entra estaremos enviándoles a todos ustedes un documento que explica todo lo que implica el sistema. El sistema son 7 leyes, y el tema de las declaraciones patrimoniales es un artículo de una ley, más o menos de 250 artículos, que es la Ley General de Responsabilidades, que a su vez es solamente una ley de las 7. Aprovechando que hicieron la pregunta, me estoy adelantando. Yo sí tengo una preocupación muy fuerte sobre que toda la discusión de meses sobre la dictaminación de las leyes anticorrupción se haya centrado solamente en el asunto de las declaraciones patrimoniales. Y llamo la atención de esto porque también necesitamos de los medios de comunicación para difundir los otros temas que están siendo discutidos en la mesa. Por ejemplo, en la ley del sistema hay una serie de propuestas para incorporar al menos 5 plataformas de información, ¿no? Y en la propuesta son 5 plataformas, una fundamental es la de compras y obras públicas, que estaría integrando la información de todos los sujetos obligados de los 3 órdenes de gobierno sobre a quién se le vende, qué se le vende, si la licitación estuvo bien hecha, si fue adjudicación directa, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, esa plataforma no está siendo aceptada por nuestros colegas del PRI, del Partido Verde. Y no es un tema menor, tampoco es un tema menor, por ejemplo, las causales de remoción del secretario ejecutivo, las facultades del Comité de Participación Ciudadana, etcétera, y tampoco se ha discutido en la opinión pública toda la parte penal, que es fundamental, cómo debe de ser, qué atribuciones debe de tener la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y cómo tiene que ser rediseñado el Código Penal para poder realmente complementarse con toda la parte administrativa. Entonces, la próxima semana yo estoy preparando un documento que explique parte por parte de qué se trata cada ley, el nivel de acuerdo que tenemos hasta ahora, cuáles son los desacuerdos, porque sí creo que vale la pena empezar, y válganme la expresión, ahora sí, a hablar del sistema. La 3 de 3, aunque es un tema importante, y ustedes saben que yo pues la hice, etcétera, comparto plenamente la importancia de publicar el patrimonio de los servidores públicos, no es ni de lejos lo más importante del sistema. Y yo sé que estoy corriendo el riesgo de que me linchen públicamente, pero de verdad, yo creo que es momento de empezar a hablar del sistema y de las 7 leyes, porque no se conoce y no se ha discutido. Perdón. Pero hoy, a 10 días de que se vence el plazo, todavía no hay materia para este extraordinario en el Sistema Nacional Anticorrupción. Todavía no hay dictámenes, todavía no se han convocado a las comisiones para poder generar los 7 dictámenes que son necesarios para darle cuerpo y forma al Sistema Nacional Anticorrupción. Sí hay reuniones para determinar si estamos en condiciones o no de celebrar un periodo de sesiones extraordinarias en las próximas semanas, o bien fijarle fecha específica durante los próximos meses, quizá después del periodo electoral, o bien en algún momento de lo que será nuestro receso. Lo importante es, y quiero subrayarlo, es que no hemos dejado de trabajar en el tema, ni tampoco hemos dejado de discutir sobre la mejor forma de darle solución al conjunto de corchetes que ya ha señalado algunos la senadora Laura Rojas y que están en la discusión porque los modelos todavía no se han encontrado. Las posiciones no han encontrado un punto de encuentro y en consecuencia todavía no hemos logrado generar de consenso unos dictámenes que nos permitan ir al periodo de sesiones extraordinarias. Gerardo Segura, TV Azteca. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle en relación a lo comentado por el secretario de Salud en relación a la cuestión de la amapola, que no es momento ahorita de entrarle al debate cuando hay muchas voces que están pidiendo que se incluya en el debate, o que cuando menos no hay una posición cerrada a este tema y que no tienen que ir marihuana, luego amapola y luego una por una. O sea, podrían entrar en una discusión ya abiertamente sobre esta cuestión. Y bueno, quisiera que
preguntar primero sobre eso. Yo soy de la idea de que tenemos que abrir la discusión sobre el nuevo marco regulatorio de las drogas en general y no ir sustancia por sustancia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar los paradigmas y encontrar modelos regulatorios eficaces que nos permitan resolver el problema del mercado negro, del consumo y de también los efectos en la seguridad pública de todas las drogas ilegales que circulan en los mercados, tanto en nuestro país como en el extranjero. No me parece una buena idea fragmentar esta discusión en función de tipos de sustancias. Por supuesto que algunas sustancias plantean un debate con algunos matices, pero en el fondo lo que tenemos que discutir es qué tipo de aproximación de política pública vamos a tener como país en el tema de las drogas en función del daño a la salud del consumidor y de también sus efectos a los bienes colectivos, específicamente la salud pública y la seguridad de nuestro país. Yo creo que por ahí debemos empezar la discusión. Ahora, no hay ninguna iniciativa presentada específicamente sobre amapola, son dos cosas diferentes. Una cosa es discutir y otra cosa es generar un dictamen. Podemos generar un dictamen sobre marihuana porque tenemos un conjunto de iniciativas presentadas. En amapola no hay un planteamiento regulatorio concreto. Deberá generarse ese planteamiento, estudiarlo a cabalidad, ver cuáles son sus efectos, analizarlo desde la perspectiva de una política pública robusta, razonable, coherente, consistente. Y a partir de esa propuesta tomar decisiones. Creo que son dos momentos, dos tiempos totalmente diferentes. Abrir la discusión sobre la política contra las drogas ilegales y discutir el planteamiento concreto o el régimen legal que tiene la marihuana a partir de las iniciativas presentadas y eventualmente, una vez que haya un planteamiento con respecto a la amapola, hacer lo propio. Creo que ese es el tono y la secuencia de nuestras discusiones y por supuesto nadie está cerrado a las discusiones. Por cierto, fue un gobernador emanado del PRI quien propuso, quien abrió esta discusión, el gobernador de Guerrero, seguido por muchas personas que creemos que es momento de darle una vuelta a la aproximación política y pública al tema de las drogas. Sí, la posición del gobierno debe ser cerrarse ahorita. La posición del gobierno debe ser generar los instrumentos, las iniciativas, si las tiene, las propuestas, si las hay, para empezar a hacer una discusión de política pública. Hay mucha información que se ha socializado. He leído en la revista Nexos de hace un par de meses la existencia de un informe importante generado por la Secretaría de Gobernación con respecto al mercado de la amapola en nuestro país y sus posibles usos medicinales. Allí hay información que puede ser importante para nutrir el debate. Podemos convocar expertos, podemos convocar a los actores políticos a que fijen su posición, pero insisto, lo que tenemos que empezar a resolver en nuestro país es la aproximación política, económica y social al tema de las drogas ilícitas en nuestro país. Si esto me lo permite, en otro tema, en relación a la marcha y plantón de los maestros que están ahorita, pues de alguna manera entorpeciendo el tráfico, no permitiendo la libre circulación, ¿qué debería hacer el gobierno, tanto federal como el gobierno local? Dialogar con ellos, dialogar sus posturas en relación a echar abajo la reforma educativa. ¿Cuál debería ser desde su punto de vista la posición del gobierno en este problema? Tanto diálogo como sea necesario, tanta aplicación de la ley como sea posible. Y lo que tienen que hacer es aplicar la ley, porque hay que hacer un reproche político a los integrantes de la coordinadora en dos sentidos. En primer lugar, por boicotear la reforma educativa. Y en segundo lugar, por desquiciar la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Esos dos reproches políticos deben estar en la mesa. No tienen derecho ni a lo uno ni a lo otro. En consecuencia, el gobierno debe agotar todas las instancias de diálogo, porque en un país democrático y plural, el diálogo es fundamental y es la mejor manera de hacer política. Pero también tiene que aplicar la ley tantas veces como sea necesaria y posible, porque quien se aparta de la ley tiene que pagar las consecuencias. Y aquí hay derechos de terceros involucrados, de los derechos de los niños que requieren la atención del servicio educativo mexicano y también el derecho de los habitantes de la Ciudad de México de poder vivir en orden, en paz, de poder circular en nuestra ciudad y también poder acometer sus actividades diarias, tanto laborales, de trabajo, educativas o de recreamiento. Es importantísimo que la sociedad le exija a las autoridades del Distrito Federal, la Ciudad de México o federales que apliquen la ley, porque estas personas no tienen derecho ni a boicotear la reforma educativa ni tampoco a desquiciar la vida de la Ciudad de México. Gracias. Tenemos una última pregunta de Jessica Murillo de TVC. Buenos
Buenos días. Gracias, senador. Preguntarle si ya es necesario hacer un pacto de civilidad entre los partidos. Hay algunas opiniones de algunos líderes de opinión que dicen que ya preocupa los ataques ya que se escalaron a las narcoacusaciones. Después de elecciones, si se van a sostener y se va a seguir una investigación por parte de las instituciones para quienes quieren y quienes no, que hayan sido acusados. Y con el tema, con respecto a la CENTE, si cree que siga siendo el secretario de Educación un buen interlocutor, ya que tanto politécnicos como maestros pues se han rechazado que sea él la persona con la que se llegue al diálogo. El problema de narcotizar el debate electoral es que sembramos veneno en la política y en la vida pública en nuestro país. En política no todo se vale, en elecciones no todo se vale, sobre todo porque hay un día después, y un día después implica gobernabilidad, diálogo, encuentro, posibilidad de articular políticas públicas. La pregunta es de qué manera estos tonos que se han escalado de difamaciones, de injurias, de infamias, de mentiras, de falseamiento de información, de pruebas, creación de pruebas, va a afectar el diálogo democrático en nuestro país. Habría que ponernos a reflexionar cómo nos vamos a sentar a la mesa después del resultado electoral. ¿Cómo vamos a negociar, por ejemplo, el paquete económico si se han roto todos los códigos de confianza, todos los puentes de entendimiento y de diálogo entre los partidos políticos? ¿Cómo decirle a alguien que ha sido falsamente acusado de vínculos con el crimen organizado que se siente a la mesa con el partido que lo acusó, sin pruebas, falsamente, que siente a la mesa a negociar políticas públicas, a poner su contribución a la política, a poner su contribución al desarrollo de políticas públicas? Debemos ya poner un alto a las campañas negras, a las campañas de difamación y a las mentiras en nuestro país, porque después del domingo 5 de junio, hay otro día en el que tendremos que seguir construyendo bienes públicos para nuestro país, acuerdos políticos para resolver los grandes problemas sociales. Y la gran interrogante es cómo vamos a terminar después de este proceso. El gran problema de narcotizar el debate electoral es que se rompen los puentes de diálogo. Y en consecuencia creo que tienen mucha razón quienes están señalando que no todo en política se vale, ni tampoco que todo en política debe estar permitido. Y ahí hay un amplio margen de responsabilidad, de autocontención de los partidos políticos, precisamente para que en sus estrategias de campaña traten de ponerle cierta mesura y cierta responsabilidad. ¿Cómo va a pedir, por ejemplo, el gobierno de la República a un partido político cuyos candidatos han sido lastimados con acusaciones falsas, que el día de mañana nos sentemos a discutir reformas de gran trascendencia? ¿Con qué legitimidad puede convocar a alguien que lastimó al otro, lo lastimó de manera indebida, a que le ayude a conducir los destinos del país? Estamos entrando a una ruta muy peligrosa de desencuentro político, y si al final todo en nuestra política es cruce de acusaciones, a ver quién termina por cerrar la puerta o quién es el último que abandona el salón. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que no hay otro interlocutor, es la responsabilidad y la cartera del secretario de Educación Pública. Por supuesto que dependerá de las estrategias de diálogo del gobierno si otros interlocutores entran a apoyar o a suplir, a generar otro espacio, otro margen de diálogo, pero el interlocutor, el responsable directo de esta agenda es el secretario de Educación Pública en nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Gracias, presidente. Gracias a todos. Muy buenas tardes.